Saludos cordiales mis amigos, bienvenidos a Hablemos de Búsqueda y Salvamento, nuestro video SAR-5, que es un Situation Report o reporte de situación SIRREP. Esto es un mensaje que tiene varias finalidades. La primera de ellas, notificar que algo está ocurriendo, y la segunda, el progreso del caso SAR que se está manejando. El SIRREP debe manejarse para todo tipo de operación de búsqueda y salvamento, sea aérea, marítima o terrestre. Y este mensaje tiene un formato preestablecido que lo vamos a revisar hoy. Vamos a aprender cómo se hace este formato, cómo se hace este mensaje y detalles importantes del mismo. El SIRREP no debe manejarse con secreto ni reserva. El SIRREP es un documento público que debe ser enviado a todos los que están participando en una operación de búsqueda y salvamento, sea un organismo público, sea un ente privado, sean los grupos de salvamento voluntarios que están trabajando, en fin, a todos los involucrados en una operación SAR. Por supuesto, si la operación SAR es militar, ya esto cambia, porque es un ente militar y tiene su propia estructura de información y de comando. El SIRREP tiene unos elementos muy importantes que hay que mantener y podemos encontrar tres tipos de SIRREP. Un SIRREP corto, un SIRREP largo, un SIRREP con otro formato, pero existe, está normado y está allí. En el centro de la pantalla vemos el SIRREP que envió el submarino San Juan a la fuerza del comando de submarino relacionada con la situación que le ocurría a bordo el día 15 de noviembre a las 8:52 horas. Y podemos leerlo allí con claridad. Acuérdense que este material va en alta definición y pueden parar el video para leer. Este mensaje del submarino San Juan es un mensaje que marcó todo el proceso de búsqueda. Y si ven, es el SIRREP número 1 y final, porque no hubo más. Luego vino la implosión, el submarino se hundió. Y es importante, por favor, que lo lean con cuidado. Empieza así: ingreso de agua de mar por el sistema de ventilación al tanque de batería número 3. Ocasionó cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barras de baterías. Baterías de proa fuera de servicio. Al momento, en inmersión. Propulsado con circuito dividido, sin novedades personal y mantendré informado. Ese fue el mensaje. Sigamos pues. ¿Qué es un SIRREP? Ya lo dijimos. Se utiliza para transmitir, pasar o facilitar información sobre un caso SAR en progreso o alertar de que hay un caso en progreso. En el volumen 2 del manual IANSAR encontramos lo siguiente: los SIRREP se utilizan para facilitar información de un suceso SAR determinado. Aquí también indica pues que el RCC usa el SIRREP para informar a otros RCC o subcentros de salvamento, así como a los que están participando en la operación. Los coordinadores en la escena avisan o informan al coordinador de misión SAR. Los coordinadores de aeronaves o el coordinador de aeronaves, tanto al coordinador en la escena como al SAR Mission Coordinator, y las unidades de búsqueda y salvamento usan el SIRREP pues para comunicarse tanto con el coordinador en el lugar del siniestro si procede, o con el coordinador de aeronaves o con el coordinador de misión SAR, dependiendo de cada caso. Por favor, léanlo con detenimiento. Aquí continuamos con lo que nos indica el volumen 2, todo lo que tiene que ver con el SIRREP, a quién se le envía. También nos habla de que a menudo se emplea el SIRREP breve para notificar rápidamente de un siniestro, algo que está sucediendo y si se necesita ayuda de otro RCC, etc. Y uno más detallado, más amplio. Ya tenemos aquí las dos formas que indicamos, nos falta una que ya veremos. Y así los SIRREP iniciales se transmiten lo más rápido posible, aunque falte información, de tal manera de poder alertar de que algo está ocurriendo. Y también se emiten SIRREP cuando hay contaminación ambiental. Acuérdense que estamos hablando del manual IANSAR. El manual IANSAR se ocupa del SAR aéreo y marítimo, pero también podemos utilizarlo en una operación USAR de rescate en estructuras colapsadas, en la búsqueda de una persona en zonas agrestes, etc. Y tiene una serie de disposiciones al respecto. Y hay una recomendación de tener listas ya predeterminadas para el envío del SIRREP y otras consideraciones importantes que hay que tener siempre presentes.
Mensajes de operaciones SAR. En el volumen 2 encontramos que existen 6 tipos de mensajes. El primero, el SIRREP. Luego tenemos un mensaje de búsqueda, mensaje de salvamento, mensaje de radiodifusión para los buques. Se conoce como UMIB, Unión My Indio Bravo. Son mensajes automáticos, security, 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 y va el texto de lo que se quiere informar. Mensaje de alerta a las aeronaves en vuelo, porque hay, en una zona hay una embarcación perdida, que estén pendientes si la ven, si van volando de un sitio a otro por zona de mar. Y mensajes como por ejemplo médicos, etcétera, mensajes varios. Y aquí lo que conlleva el hacer un mensaje: primero, usar palabras corrientes, no inventar claves o disposiciones que son claves para mí como para otro no lo son. No es una información reservada, es de carácter público para saber qué se está buscando, y hay que establecer pues el fichero o tener unas listas preestablecidas para modelos de mensaje e incluso a quién se le va a enviar. Y por supuesto, el SAR requiere trabajo en equipo, trabajo sin improvisación, y todo debe estar documentado. Ahí tenemos el nuevo manual IANSAR del lado derecho, el manual del año 2022, cuando salieron los 3 volúmenes ya actualizados. ¿Cuáles son los tipos de SIRREP que existen? Tenemos 3. El breve o corto, que se transmite con carácter urgente, informando pues que ocurre un suceso o que se requiere auxilio de inmediato. Y tenemos otro que es completo, que es donde se transmite mayor cantidad de información, ampliada por supuesto, y se explica también cómo va el caso progresando y si necesitamos ayuda de otros sectores. También para esto, para solicitar ayuda, se puede usar el breve. Y luego tenemos una variante del formato, que pudiera ser breve o completa, pero es un tipo de mensaje que contiene 5 puntos que hay que desarrollar y que los vamos a ver aquí. Ahí tenemos el informe final de un accidente del Yankee Victor Tango Charlie Tango Alfa. Es importante indicar que los SIRREP nos permiten construir el informe final de una operación de búsqueda y salvamento. Generalmente debemos enviar los SIRREP cumpliendo ciertos horarios. Como mínimo es 1 al día, como mínimo. Por eso es que es un sistema, si se quiere, de información y a la vez de control. Y una reunión en la foto de la derecha en la sede de la organización Rescate Humboldt, donde están nuestros compañeros. ¿Qué nos dice el manual IANSAR volumen 2 en el capítulo 2? Sobre el SIRREP? Aquí lo tenemos los puntos, podemos leerlo, acuérdense que pueden parar la imagen, leerlo, está en alta definición, y lo importante que es este mensaje para mantener informado de lo que está ocurriendo a todos los que participan en esa operación SAR, que puede ser un SAR aéreo, un SAR marítimo o también un SAR terrestre. Entonces hay variables en el caso de SAR terrestre, sea una misión de búsqueda en áreas confinadas, una operación USAR, etcétera. Y ya lo vamos a ir viendo porque vamos a tocar todos esos puntos. Aquí del lado derecho tenemos un SIRREP, en este caso es un SIRREP donde el Servicio de Búsqueda y Salvamento de Venezuela apoyó a la Fuerza Armada Nacional en la búsqueda de un helicóptero en Amazonas, en Venezuela. Continuando con lo que nos dice el manual IANSAR en el capítulo 2, podemos ver que cuando tenemos operaciones de búsqueda prolongada, los SIRREP deberían ir con un intervalo de cada 3 horas. Por eso les dije al principio que esto puede variar, pero siempre, por lo menos hay que hacer un SIRREP al día, mínimo. Pero se puede hacer cada 30 minutos, depende si la situación cambia, qué está ocurriendo, si estoy sacando sobrevivientes en el mar, en fin, la actividad que esté desarrollando en ese momento. Si requiere ser informada a los entes superiores, emito un SIRREP. Por supuesto, al terminar la operación de salvamento, sea porque logramos recuperar a todos los cuerpos o logramos salvar a todas las personas, o simplemente se canceló la operación de búsqueda, se emite un SIRREP final. Y así se debe indicar que es el SIRREP final. Se acabó la operación que estamos desarrollando. Aquí en el último punto, en el 9, el 2.289, tenemos el SIRREP variante de formato, que es el tercero que mencionamos.
va formado por 5 elementos. Comenzamos con la letra A, identificación. Lo primero, tiene que tener el número del SIRRET. Acuérdense que después debe ser correlativo ese número, no debe perderse aunque haya cambios. Luego tenemos que identificar la aeronave, la nave, lo que está ocurriendo, las siglas, la matrícula y una o dos palabras descriptivas del siniestro, hundimiento, colisión, emergencia, etc. Y también debemos indicar si es una incerfa, incertidumbre, una alerfa, alerta o una destrefa o fase de peligro, que en esa fase de peligro es que vamos a desplegar los recursos de búsqueda y salvamento. Por supuesto, esta variante de formato vamos a continuarla explicando. Continuando con el Manual IANSAR volumen 2, capítulo 2 y la variante de formato, aquí tenemos los 4 puntos que nos faltan. Tenemos el B, situación. ¿Qué debe llevar ahí? Bueno, una descripción del caso, de las condiciones que lo afectan y toda ampliación de información que aclare el problema de lo que se está viviendo. También las medidas que se tomaron, ejercimos operaciones de búsqueda, fueron infructuosas, qué zonas buscamos, qué fue lo que hicimos, en fin, ese contenido de las medidas iniciales que se desarrollaron, con quién coordinamos, qué helicóptero mandamos, qué buque salió, qué unidad terrestre enviamos, los planes ulteriores o futuros, qué vamos a hacer mañana si no localizamos el objeto de la búsqueda, lo que estamos haciendo, en fin, vamos a cambiar nuestra zona de acción SAR, la vamos a reducir, la vamos a ampliar. Y el punto E, que sería el estado del caso, que se utiliza solo al final del mismo, que sería el SIRRET final, cuando ya se cerraron las operaciones, se localizaron a los supervivientes, localizamos el objeto de la búsqueda. Y por supuesto, después tenemos dentro del contenido que estamos tratando del capítulo 2, el 2.2810, donde pues el coordinador de misión SAR debería formular el plan de búsqueda y el plan de salvamento que corresponda en las situaciones, y para eso utiliza el SIRRET. Entonces esto es el contenido de lo que recomienda el Manual IANSAR al respecto de estas operaciones, y tenemos este SIRRET variante de formato con los puntos que indicamos, estos 5 aspectos. Recuerden también que en los SIRRET se debe incluir la información meteorológica cuando tenemos operaciones SAR en progreso. Ahí lo decimos en el recuadro inferior. Notas o detalles importantes sobre los SIRRET. Tenemos 6 puntos allí que debemos leer con detenimiento. El número 5 es muy importante porque habla de las operaciones de búsqueda prolongadas y sobre todo tiene que ver cómo hacer el SIRRET en estos casos. Pero si encontramos el objeto de la búsqueda, inmediatamente debemos enviar ese SIRRET e informarle a todos los que participan en la operación SAR, sean un organismo público, privado, grupos de salvamento voluntario, etc. Acuérdense, el SIRRET debe ser usado en todo tipo de operación de búsqueda y salvamento. Es importante tener esto en cuenta. Este es el formato internacional de un SIRRET. Está en el Manual IANSAR, en un anexo, en un apéndice. El contenido breve tiene 6 elementos que debe llevar desde la letra A a la F, pero esos mismos elementos van en el otro formulario, el completo. Entonces vamos a analizar lo que ahí podemos ver. Transmisión, socorro, urgencia, información, etc. Fecha, hora en UTC, tiempo universal coordinado, porque en aviación y en la parte marina se usa el tiempo UTC, la hora UTC. Puede ser que se coloque hora local, pero entonces hay que indicar qué uso horario corresponde. Por ejemplo, Venezuela está en el uso horario Quebec y así se debería indicar. D, el RCC, a quien se transmite. A, ¿dónde va? Va a otro RCC, a un SMC, va a una unidad de apoyo aéreo como la aviación del ejército, por ejemplo. El SIRRET número, en este caso si es el primero o si es el número 10, etc. Y luego la identidad de la nave siniestrada, si es una embarcación, su matrícula, si es un avión, la matrícula, alguna información de esa aeronave, qué modelo es, etc. Algunos datos extras que pudiera llevar, o si por ejemplo es un terremoto, la posición, qué coordenadas tenemos, el datum, dónde es la última posición conocida, características,
tipo de mensaje, por ejemplo, si es de socorro, si es de urgencia, causa de petición de socorro, si queremos que vengan médicos, abordaje es colisión en el mar, número de personas a bordo, las personas afectadas también, qué auxilio requiere ayuda, va a seguir volando porque le falló un motor, en fin, y el centro coordinador de salvamento que está a cargo de este procedimiento. Este es el contenido del formulario breve. Hasta aquí llegamos, pero seguimos en la lámina siguiente donde tenemos pues el complemento, el formulario más completo. Continuamos con el SIRREP. Acuérdense que el SIRREP tiene 13 elementos. Ahora ya vimos los primeros 6 y ahora continuamos con el resto. Y este es el formulario completo, o sea, lo que va anexo al que vimos anterior al breve. Aquí tenemos descripción de la nave siniestrada, condiciones meteorológicas en el lugar del siniestro, del evento, primeras medidas tomadas, zonas de búsqueda, instrucciones para la coordinación, planes ulteriores o planes futuros, los que se van a usar, qué vamos a hacer, no lo encontramos, etc. E información adicional de interés. Por ejemplo, se pueden anexar imágenes, se puede anexar el plan de búsqueda, se pueden anexar detalles de todo este proceso de operación. En algunos casos hay puntos que no se pueden llenar de información y se coloca la letra NA, no aplica, y así por el estilo, pues. Pero el formato está ahí. El SIRREP está normado, es obligatorio enviarlo de esta manera y de acuerdo a lo que hablamos, al breve o el completo o el complemento, como lo llamamos aquí. El complemento se envía en lo que inician las operaciones SAR y entregamos más información. O sea, hemos recibido información y tenemos que transmitirla a los que están dentro del listado de envíos de SIRREP y que deben ser informados. Fíjense un detalle importante, la letra I no figura para evitar confundirla con el número 1. Por eso no está allí colocada y ahí la nota correspondiente. Ejemplo de SIRREP formato internacional. ¿Se acuerdan el que tiene los 13 puntos que hay que colocar? Por supuesto, los 6 primeros es el breve y el completo contiene los 13 puntos indicados. Al lado derecha de cada uno de las letras, por ejemplo, letra A dice identidad de la nave, hay un guión rojo, la B posición, la C características, la D número de personas, la E auxilio requerido y la F centro coordinador de salvamento. Cuando se elabora el mensaje, eso no debe ir allí, eso no se coloca. Yo se los puse y van a verlo en la lámina siguiente, simplemente para que lo tengan como referencia. Entonces ahí tenemos un mensaje de socorro el día 15 de septiembre del 2013 a las 22:30 Zulu. Zulu es la misma hora UTC. Zulu significa que es del meridiano de Greenwich, que es donde se toma el tiempo universal coordinado, que es el UTC. Como ejemplo, Venezuela está en el uso horario -4, cuando son las 12 del mediodía, hora de Greenwich, o sea, nos dan 12:00 UTC, tenemos que restar 4 horas para entonces tener la hora local en el caso de Venezuela. Luego viene del RCC La Guaira, Venezuela, a el coordinador SAR de San Juan de Puerto Rico. BT inició el mensaje, SIRREP número 1. La sigla de la aeronave, November 999 Eco Juliet. Las coordenadas, es un mensaje de socorro a las 22:00 Zulu. Amaraje forzoso de aeronave. Número de personas a bordo 4. Se solicita al coordinador SAR de San Juan asuma el SAR Mission Coordination y efectúe búsqueda RCC La Guaira, Venezuela. Eso es lo que nos dice este mensaje. Y es importante que sigamos este ejemplo cuando tengamos que elaborar mensajes similares. Acuérdense que esto va a ser constante en operaciones SAR y por eso hay que saber hacer estos mensajes, que en este caso es para tanto aéreo marítimo, porque está dentro del manual IANSAR, pero no se olviden que puede servir para un caso de una búsqueda terrestre. Hay que hacerlo porque tenemos que tener la información y además esto después lo podemos usar cuando se vaya a hacer el informe final porque da una cronología de los hechos.
Continuamos con el CIRRET. Tenemos la letra G, H, J y K. Y BT que va al inicio y al final del mensaje. Esas letras tienen que ir allí colocadas. No lo que va después del guión rojo, que es la descripción de la letra. G, descripción de la nave siniestrada. H, condiciones meteorológicas en lugar del siniestro. J, primeras medidas tomadas. K, zona de búsqueda. Eso no va allí. Y tenemos otras que son la L, la M y la N que no están llenas, o sea, no se usó eso y simplemente pues no se colocaron, o si se coloca se le agrega NA que no aplica. Esa es la forma de hacer estos mensajes, como pueden ver en este ejemplo de lo que falta allí. Acuérdense que la letra I no se utiliza porque puede confundirse con el número 1. ¿Qué nos dice ahí? Que tenemos un Citation 3 de Miami, Florida. El vuelo se originó, partió de Puerto España el día 15 a las 21:00 en dirección a Aguadilla, Puerto Rico. Tienen balsas para 8 personas con toldo, provisiones de supervivencia, tiene bengalas y toda esta información. Las condiciones meteorológicas en el lugar del siniestro son desconocidas. La aeronave emitió un Mayday en 121.5 oída por el Air France 747 y en fin, todos los datos que están allí. Fíjense, acá no se dispone de efectivos para búsqueda, de tal manera de que por eso le transfiere Venezuela a Puerto Rico, en este ejemplo, porque esto es un ejemplo, la operación de búsqueda que asuma el SMC, el SAR Mission Coordinator. Entonces, con esto, pues ya sabemos cómo es el proceso de llenado de un CIRRET. Y repito, esto lo vamos a usar a diario. Son 13 elementos que tenemos allí y hay variables. La variable de formato que también se puede usar. En este caso, este es mucho más preciso. Ahora tenemos el ejemplo de CIRRET variante de formato. Acuérdense que está formado por 5 elementos. En este caso, él lleva una numeración, no lleva las letras. ¿Se acuerdan? En la lámina anterior decía A, la B tenía el número 1 que era situación, la letra A era identificación. Entendamos el mensaje aquí, lo podemos leer y dice de guardacosta, base aérea de Borinquen, Puerto Rico, a coordinador SAR, San Juan, Puerto Rico. BT, inicio de mensaje, asunto, socorro, CIRRET número 1, November 999 Eco J, que es un avión de Estados Unidos, esa es su matrícula, y luego viene coordinador SAR de San Juan, dice la fecha 16, la hora y el año 2003. Luego situación, bueno, el guardacostas, el avión 1740, hizo una búsqueda de bengalas en la zona 1 con resultado negativo. Coordinador en la escena, que era ese avión, da la información del reporte meteorológico. Este mensaje, el variante de formato, agrupa en general más información, pero en esos elementos que tiene, él tiene solamente 5, en este caso se usan 4 porque el último elemento, el estado del caso, va generalmente al CIRRET final. Continuamos con el CIRRET variante de formato. Venimos con el número 2, medidas adoptadas, número 3, planes ulteriores o futuros que se van a desarrollar y BT, final del mensaje. El punto 4, que sería el 5 en general, no va colocado porque es para el CIRRET final, generalmente para eso se usa. Ahora fíjense, en las medidas adoptadas hay unas letras de referencia que va de la A a la H. Si vemos la D, nos indica que a las 21:35 Quebec, acuérdense que Quebec es el uso horario, UTC, Zulu, Greenwich, es lo mismo. La referencia es la hora del meridiano de Greenwich, que va dada por diferentes elementos, pero si nos llega Zulu, Quebec, nos llega UTC o GMT o lo que sea, es lo mismo para que estemos claros. Salvo que claramente se indica que es hora local. Muy extraño que se use en operaciones SAR marítimas y aéreas. Puede ser que en las terrestres lo consigamos. Y luego dice que el avión 1740 colocó una boya marcadora en el datum de situación donde ocurrió ese evento y narran todo lo que aconteció de las medidas adoptadas, y ese es lo importante de esto, que coloca un orden, ese orden generalmente viene con horas para que tengamos una relación. Inclusive la letra A indica el día 15 a las 19:05 Quebec, y así va todo pues marchando, y por eso llevamos un correlativo que nos permite hacer el informe final. Como indicamos, los CIRRET se deben usar en todo tipo de operación de búsqueda y salvamento, incluso en las operaciones SAR urbanas, en lo que es un SAR aéreo, acuático o terrestre.
es un mecanismo de información donde se dan instrucciones en el caso de que se tenga que planificar una operación de búsqueda, enviar aviones o embarcaciones o personal por tierra y de control del trabajo que se ha efectuado o realizado. Y con eso se puede elaborar, por supuesto, el informe final de misión. Y eso es lo importante que tiene el SIRREP y por eso hoy lo hemos descrito en este trabajo. En relación al SAR terrestre, zonas agrestes, una persona extraviada en una montaña, una persona perdida en un camping, etc. Aquí hay una deficiencia, si se quiere, en algunos sitios, en otros no, porque no aparece el SIRREP como tal de la misma forma que hemos visto anteriormente, de acuerdo al manual IANSAR, que es para casos aéreos y marítimos. Sin embargo, hablan de comunicados de prensa, pero los comunicados de prensa tienen otra connotación, otra forma de redacción y la información allí no es tan específica como debe ser la de un SIRREP. También hay informes, como lo pueden leer allí, y formularios ya preestablecidos. Y ahí tenemos un ejemplo del Manual de Búsqueda y Salvamento Terrestre del Gobierno de Navarra, en España. Hay otros que sí lo tienen en otros países, pero bueno, hemos querido colocar esta información para que sepan que en la parte terrestre pues hay una debilidad que puede ser subsanada apoyándose en el SIRREP de la parte aérea y marítima. Recuerden, el SIRREP no es un comunicado de prensa ni es un mecanismo de información general al público, porque es una información técnica. Si bien no es secreto y hay que transmitirla, debemos en consecuencia estar claro que debe ser transmitida hacia los que están en la actividad de búsqueda, porque ahí se giran instrucciones y no a la comunidad en general. Ahora entremos al SAR terrestre, pero en búsqueda y salvamento urbano, operaciones USAR. Ellas se guían por las guías INSARAC, que son establecidas para el trabajo en áreas confinadas, cuando hay un terremoto, un desastre, un evento adverso. Si bien estas guías tienen sus informes de situación, sus SIRREP específicos ya hechos, vamos a comentarlos, vamos a conocerlos y vamos a verlos. En el volumen 2, preparación y respuesta, manual A, fortalecimiento de capacidades de las guías INSARAC, encontramos, por ejemplo, en activación del equipo, el informe diario del estado de ese equipo que fue desplegado. Y así podemos tener una serie de informes que deben ser llenados por las unidades USAR que están trabajando en el campo. Tanto el manual IANSAR, que es de la parte aérea, que es la OASI, y la OMI, que es la parte marítima, son unidades de Naciones Unidas, como lo es OCHA, que de allí depende pues las guías INSARAC o depende la estructura INSARAC para búsqueda y salvamento en zonas urbanas. Continuamos con el volumen 2, manual A, y observamos que las unidades USAR, luego de 30 días de ser desmovilizadas, o sea, salir del área del suceso, del área donde ocurrió el evento adverso, deben presentar un informe final. ¿Y cómo van a armar el informe final? Con los SIRREP, los informes de situación que poseen y por supuesto con el diario de novedades que debe tener cada unidad. Ahí tenemos del lado derecho una guía INSARAC, como es el formato, por supuesto la del volumen 2, preparación y respuesta. Y luego tenemos también aquí en el volumen 2, preparación y respuesta, manual B, lo que nos indica que es proveer informes regulares de las actividades del LEMA por medio del OSOC. ¿Qué es el OSOC? El Centro Coordinador de Operaciones en el Sitio. ¿Qué es LEMA? La Autoridad Nacional de Gestión de Emergencias. E igual el Centro de Recepción y Salida. O sea, nos hablan que debe haber un flujo de información constante. Nosotros debemos tener un SAR ordenado y los SIRREP y los informes hacen que eso sea posible. Ahí esa nota en rojo con fondo azul que por favor les pido que la lean. Gracias. En el volumen 3 de las guías INSARAC, operaciones en el terreno, tenemos los formatos de informe. Aquí colocamos dos. Uno, el de informe de situación de incidente, el Situation Report, el SIRREP. Fíjense que es un formato establecido, hay que rellenar, marcar, X, etc. No es como el que tiene la OMI o el que tiene la OASI. Y luego está el informe del área de trabajo, que también debe elevarse y está establecido y está allí como un elemento
para ser completado por cualquier persona. Como ven, en el SAR terrestre, en lo que tiene que ver con unidades USAR, tenemos un informe de situación, un Situation Report, un SIRREP para ser llenado con un formulario. En cambio, el de la OMI y el de la OASI hay que desplegar la información con ciertos detalles, sobre todo porque hay áreas de búsqueda que delimitar. Estas tres agencias, OASI, OMI y OCHA, dependen de Naciones Unidas. La diferencia es que el SAR aéreo y marítimo habla de búsqueda y salvamento, sin embargo INSARAC habla de búsqueda y rescate, lo cual nos indica que como que INSARAC no habla mucho con las otras dos agencias, y ese problema habrá que solucionarlo en un futuro cercano para tener todos un mismo lenguaje, porque el SAR es uno solo y así debemos entenderlo y tener la estructura dirigida hacia ese fin: salvar vidas de una sola manera, ordenada, eficiente y hablando todos el mismo lenguaje. Este es un SIRREP variante de formato de un caso real, el caso Biproca en Venezuela. Un avión que amarizó al norte de Maiquetía, el Yankee Victor 539 Charlie, un Bravo Eco 80 con 10 personas a bordo. Por favor, traten de leer con detenimiento el contenido del mismo. Supongo que se sorprendieron con la lectura del SIRREP del caso Biproca y los tiempos de respuesta que fueron tan tarde. No había un helicóptero para salvar a la gente. Hubo que esperar más de 4 horas para que llegara una aeronave de salvamento, un helicóptero. Las embarcaciones tardaban en llegar, pero hubo un error en las coordenadas, se equivocaron, las dieron malas, los barcos se dirigieron a otro sitio y cuando las corrigieron era demasiado tarde. El sobreviviente fue localizado por un helicóptero flotando en el mar, todos los demás murieron o están desaparecidos. Fíjense lo importante de este SIRREP de 1997, cuando ocurrió este caso Biproca. Gracias a que está guardado, tenemos allí la prueba viviente de lo que ocurrió. Por eso el SIRREP sirve tanto como de información para las unidades de búsqueda y salvamento de lo que deben hacer, como del control posterior del hecho mismo. Eso es lo importante del SIRREP. Hay que saber llenarlo, hay que saber que puede ayudarnos a salvar vidas. Bueno, mis amigos, hemos concluido con este video SAR 5 sobre el SIRREP. Ahí tenemos una imagen en el centro del Centro Coordinador de Salvamento en Quito, Ecuador. Y también tenemos dos pensamientos al lado que por favor les pido que lean. Y recuerden, tenemos un SIRREP de formato breve, un SIRREP de formato completo, que son 13 elementos en el caso aéreo y marítimo. Y tenemos el SIRREP variante de formato. Y por supuesto, también tenemos el SIRREP que se usan en operaciones de estructuras colapsadas, en las guías INSARAC. Y en la parte terrestre, pues ahí hay una debilidad, hay unos estados, unas naciones que sí tienen un formato de SIRREP, otras no, pero ahí hay una deficiencia. Bueno, muchas gracias por escucharnos, por estar de nuevo con nosotros y hasta la próxima, como dice un gran amigo que se despide de esa manera. Con mis mejores deseos siempre, hasta luego y gracias.